están? ¿Bien? Qué bien. Hermanos, hemos venido, mi esposa me dice esta semana, ¿cuándo vas a terminar? Y yo dije, está aburridor. Y ella dijo, no, solamente que... pero hermanos, estamos hablando de la iglesia, de esta iglesia que es del Señor. Y como el Señor desarrolló por el medio del Espíritu Santo, la iglesia en el libro de Hechos creció. Y hermanos, debemos volver al principio para aprender cómo es esta iglesia, ¿cierto? Es necesario que volvemos y contemplamos esa obra del Señor, lo que Él había hecho por medio del Espíritu Santo. Nosotros hemos venido hablando de esta iglesia primitiva. Como siempre hemos dicho, no eran un grupo de tontos, ¿cierto? Eran un grupo de personas salvos por la gracia de Dios y no eran unos sin letra, sin educación. Dice que en una parte es cierto, pero eran personas que habían tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Unos 12 de ellos o 11 de ellos anduvieron con Él durante 3 años, aprendiendo de Él, y Él diciéndoles que Él iba a hacer algo en un día particular. Y Él dice, esperen aquí en Jerusalén hasta que yo envío el Espíritu Santo a ustedes. Entonces, vemos en este día el inicio de la iglesia. La iglesia empezó aquel día y con una explosión, ¿cierto? Porque había 3,000 personas salvas en aquel día. Entonces la iglesia empezó el día de Pentecostés. La iglesia empezó cuando esas personas escucharon el mensaje de Pablo. Algunos pensaban que porque ellos podían escuchar la palabra de Dios en su propio idioma, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo es estos hablando así y yo escuchando en tal manera? ¿Cierto? Entonces, y escucharon las maravillas del Señor. Entonces, ese fue el inicio. El ánimo de la iglesia en Jerusalén, hemos visto eso, pero también muy pronto venía la persecución y las pruebas, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto de esta iglesia primitiva. Nuevas personas llegaron a la fe, entre ellos el apóstol Pablo, ¿cierto? Un hombre que fue responsable por la muerte de Esteban. Hemos visto la iglesia como tomando forma y la necesidad de orden en la iglesia. Tenía que tener algo de orden, no desorden, ¿cierto? En Corintios Pablo habla de eso, que todo se ha hecho con orden, ¿cierto? Entonces, hemos visto el orden en la iglesia. A la medida que la iglesia va creciendo, había la necesidad de tener orden, y empezó en capítulo 6 con los diáconos. Después, en capítulo 13, la encomendación de obreros, donde la iglesia de Antioquía, guiados por el Espíritu Santo, vieron la necesidad de enviar hombres a otras partes del mundo conocido en aquel tiempo para predicar el Evangelio, y tenemos que, como ellos escogieron a Pablo y
y Bernabé, ¿cierto? También en capítulo 14 ya empezamos a ver un liderazgo en la iglesia, los ancianos, hombres con características para la obra de dirigir la iglesia. Entonces hablamos en los últimos 2 estudios sobre este aspecto, los ancianos y sus esposas, características compatibles con el oficio o la obra. De pronto oficio es mala palabra, ¿cierto? Pero es una obra, no es tanto un nombre, un título, es una obra. Entonces, hemos visto esto hasta este momento. En el libro de Hechos tenemos como divisiones por los 2 personajes principales. Hay divisiones de diferentes otras cosas, pero hay 2 personas particulares, 2 personas que aparecen en el libro de Hechos y dividen el libro en 2 partes. El primero es el apóstol Pedro, el personaje principal al inicio del libro de Hechos. De capítulo 1 a capítulo 12 vemos a Pedro mencionado en casi todos los capítulos. La última mención que tenemos de Pedro en Hechos es en capítulo 15, versículo 7. Pero desde capítulo 12 a capítulo 15 y 7, esa es la única vez que se menciona a Pedro. Entonces, no es que Pedro se descarrió o no, es que en capítulo 15, versículo 7, él estuvo en Jerusalén. Algunos creen que según 1 Pedro capítulo 5, 13, que él pudiera haber estado en Babilonia, por lejos, haciendo obra allá. Y él escribe en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia y Marcos, me imagino Marcos, Juan Marcos, y él dice, Juan Marcos estuvo con él, y él dice, os saludan, ¿cierto? Entonces, dicen unos comentaristas que es muy probable que Pedro estuve por allá, el otro lado. Pablo, él evangelizó a Turquía, pero Pedro fue al otro lado, a los lados de Irán, donde estamos escuchando tanto en las noticias hoy día, ¿cierto? Que es el viejo Babilonia, por estos lados, Irán, Irak, todo ese sector. Entonces, en capítulos 13 a 28, tenemos el apóstol Pablo siendo el personaje principal. Entonces, desde capítulo 13 hasta capítulo 28, al final del libro de Hechos, tenemos el apóstol Pablo, que es como la persona principal ahí. Esta parte está dividida en 2 partes. La primera parte, capítulo 13 a capítulo 20, es sus viajes misioneros. Él sale a evangelizar, a alcanzar almas para el Señor en otras partes, visitando pueblos, ciudades y predicando el evangelio. Era más o menos 10 años de servicio, de andar, de viajar en aquel tiempo. Había sus 3 viajes misioneros. En capítulo 21 a 28, las prisiones del apóstol Pablo. 2 veces estuvo prisionero. 5 años en total, según lo que dicen los escritores, que él estuvo 5 años en total en 2 ocasiones
en la prisión durante un tiempo de más o menos 10 años, hasta su muerte. Y lo último fue decapitado por Nerón en su segunda periodo de prisionero, ¿cierto? Entonces, ese es más o menos lo que habla el libro de Hechos, aunque el libro de Hechos no habla los últimos años de Pablo, pero habla así. Yo quiero abrir nuestras Biblias en Filipenses hoy, solamente para leer esos versículos como de forma de introducción, de entrar en lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, en el libro de Filipenses, capítulo 1, y versículos 8 a 11, nos dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vemos el apóstol Pablo con un amor, un amor, well, él dice extrañable, ¿cierto? Un amor para el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en este caso la iglesia en Filipos. Y él dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Hablando del día de Cristo, está hablando de la venida del Señor. Entonces él dice: ¿cómo quiere él que los creyentes sean en el día de Cristo? Sinceros y irreprensibles, ¿cierto? Hablamos irreprensibles sobre los ancianos, los hombres que desean dirigir o que el Señor está levantando para dirigir al pueblo de Dios. Deben ser hombres íntegros, hombres irreprensibles, hombres que no pueden tirar una acusación en su contra que va a afectar su ministerio, ¿cierto? Entonces dice en versículo 11: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, no solamente Él quiere presentarnos delante de Dios sinceros y irreprensibles, pero que llevamos fruto, ¿cierto? Que tenemos resultados, que hay resultados en nuestras vidas por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hablamos en estos días con una muchacha, bueno, era con Hannah, y ella nos dijo que el Señor estuvo obrando en su corazón, y ella dijo: Señor, yo quiero, aun que estoy como estoy, yo quiero que mi vida, cuando yo llego a su presencia, llego no con mis manos vacíos. Hermanos, ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Eso no es para alabarla a ella, no. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. No importa la edad que tenemos, si somos jóvenes o que somos mayores. Nuestro deseo debe ser uno de presentarnos delante del Señor, no con nuestras manos vacías. ¿Cierto? Nos habla en Corintios de que tenemos que presentarnos delante del trono, del tribunal de Cristo. Y ahí solamente lo que sea perdurable va a quedar, ¿cierto? El oro, la plata, las
piedras preciosas, pero la madera, la hojarasca y todas esas cosas se van a quemar, ¿cierto? Entonces ese es el deseo del apóstol Pablo. Entonces vamos a orar. Padre, en esta mañana alabado sea tu nombre. Padre, queremos que tu palabra nos hable en esta mañana, contemplando, Padre, esa iglesia primitiva y también los que formaron parte de esa obra, Padre, tuya al principio del siglo de la iglesia, Padre, esos primeros años de la iglesia donde vimos una obra, un movimiento del Espíritu Santo en que muchos fueron salvos. Padre, queremos encomendarnos a ti, pidiendo la dirección tuya para que tú nos enseñes por medio de tu palabra. Padre, nos haces recordar de lo que ya sabemos, pero de pronto hemos olvidado. Pero Padre, queremos rogarte para que tú nos hables por medio de tu palabra en esta mañana, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, en el libro de Romanos capítulo 10, el anhelo del apóstol Pablo era la salvación de las almas, ¿cierto? El anhelo mío, dijo él, por la nación de Israel era la salvación de sus almas. Él tenía ese anhelo. Y no solamente fue para Israel, fue para los gentiles también, los que no eran de la nación de Israel. Su deseo era la salvación de almas. Pero lo que hemos visto aquí en esta porción que hemos acabado de leer es el anhelo para el bienestar de los creyentes en las iglesias locales, ¿cierto? Él tenía un anhelo que le motivaba, que lo empujaba a preocuparse por el bienestar de la iglesia. Y hermanos, ese debe ser el anhelo de cada creyente, no solamente el apóstol Pablo, no solamente para el liderazgo, porque si mi anhelo es el bienestar de los demás, ¿qué va a hacer esto conmigo? ¿Cuál va a ser el efecto en el corazón mío? Yo voy a querer estar bien con el Señor, ¿cierto? Y si cada uno de nosotros está haciendo eso unos a otros, ¿cómo va a ser la iglesia? Va a ser una iglesia creciente y fructificante, ¿cierto? Va a ser una iglesia que tiene vida, que está donde amamos unos a otros, donde el amor del Señor está entre nosotros. Entonces, quiero brevemente mirar el ministerio de Pablo, los 3 viajes misioneros. El primer viaje misionero fue, él salió de Antioquía, podemos leer esto en capítulo 13, y él va para Salamina, a Palos y después a Perge, y aquí por este sector que es hoy día el centro de Turquía, pero en ese tiempo era Asia Central y la área era Pisidia. Entonces, este fue más o menos el año 47 y 48 y estuvo un año larguito, hasta 2 años por allá, y predicando el evangelio con Bernabé. Y recordamos que él llevó Juan Marcos también, pero Juan Marcos los abandonó en Perge y volvió a casa, ¿cierto? El segundo viaje, Pablo decide ir y él unos año y medio después arranca de nuevo y él iba a ir con Bernabé, pero
conocemos la historia, se separaron, tuvieron una discusión, un desacuerdo sobre llevar de nuevo a Juan Marcos. Y entonces al final se dividieron, Pablo cogió a Silas y se fue. Ese fue el segundo viaje misionero. Entonces cogió a Silas y se fueron, llegaron aquí a este sector donde habían ido antes, en Listra, Derbe y Iconia, y ahí encontraron un joven convertido, un joven que tenía madre, abuela y madre cristiana, y ellos tenía buen testimonio. Entonces Pablo lo invitó a acompañarlos en el camino. Y sabemos que ellos fueron por todos esos lados. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 15 a 18, usted va a encontrar todo lo que pasó en este viaje. Y Timoteo con ellos. El tercer viaje fue un tiempito en 52 a 57, el viaje más largo. Estuvo como casi 5 años de viaje. Salió de Antioquía aquí y prácticamente cubrió la misma ruta con unos desvíos para visitar a los creyentes y predicar más el evangelio. Y entonces tenemos esto y él vuelve a Jerusalén. Ese fue su último viaje misionero, aunque está como registrado. Hay algunos dicen que había una cuarta, pero ese era en medio de su tiempo de prisión. Una ruta similar, acompañado por varios hermanos, pareciera por tiempos corticos. Entonces, uno lo acompañó un tiempo y Pablo lo manda a otro lado y otro llega y una cosa así. No tenía una persona en particular con él todo el tiempo. Entonces, Pablo fue instrumental en el comienzo. Según las escrituras, yo veo por lo menos 30 iglesias directamente o indirectamente al largo de su ministerio. Las iglesias de Galacia nos dice, las iglesias de Creta, y hay más de 20 iglesias individuales mencionadas en sus cartas: Corinto, Éfeso, Colosas, Filipos, ¿cierto? Todos esos diferentes lugares, y yo hice un repaso ahí y encontré otro ayer. Pero lo que vemos en la escritura, algunos dicen como 14 a 20, pero esa es como especulación, ¿cierto? Es posible que había mucho más, porque, ¿cierto? Había muchas iglesias que Pablo plantó en su ministerio, pero por lo menos yo pongo 30, ¿cierto? Para estar como 30 iglesias que cuando leemos el libro de Hechos, las cartas, escuchamos que él sembró, él plantó en ese tiempo. Tristemente, ninguna de esas iglesias existen hoy, ¿cierto? Pero nosotros sí. La iglesia ha llegado a todo el mundo y hoy estamos aquí. Juan en Apocalipsis 2 y 3 advierte a los 7 iglesias de Asia, los que están Éfeso, Esmirna, Tiratea, Sardis, Laodicea, y él habla con ellos advirtiéndolos del peligro que las esperaba por su pereza espiritual y abandono de la fe. Entonces, ¿es posible que nosotros tengamos pereza espiritual?
¿Cierto que sí? ¿Podemos nosotros sufrir de eso? ¿Podemos sufrir de abandonar la verdad? ¿Cierto que sí? Yo conozco personas que han abandonado la fe. Tristemente decimos, personas que fueron bautizados aquí y hoy día niegan su fe en el Señor Jesucristo. De pronto no lo niegan por boca, pero por su vida lo niegan. ¿Cierto? Entonces, hermanos, Juan advierte a ellos de ese peligro. Podemos hacer una pregunta: ¿por qué las iglesias no duran? Dicen que en los Estados Unidos, una iglesia nueva, 80% de ellos no duran más de 5 años. Me dio una, ¿cierto? Más de 80% no duran más de 5 años. Y los que duran, el tiempo más largo es 80 a 120 años que dura una iglesia en los Estados Unidos. Y me da tristeza, ¿cierto?, ver eso. Que las iglesias, y vemos de la historia, las iglesias que Pablo sembró, plantó, no existen en el día de hoy. Porque en Colombia hemos tenido que cerrar, en los años que yo estoy aquí en Colombia, 5 o 6 congregaciones. En esta área, en el área eje cafetero. Pensando dónde estaría esa iglesia en 20 años. ¿Estaríamos todavía acá en 20 años? Espero que sí, ¿cierto? Yo creo que no está. Pero, hermanos, es algo por lo cual nosotros necesitamos estar pendientes, cuidando, orando, para que esta iglesia siga. Hermanos, qué bueno será que si el Señor no venga antes, que en 100 años esta iglesia sigue siendo fiel al Señor. ¿Cierto? Ninguno de nosotros estaríamos acá si esto fuera a pasar. Pero hermanos, y este fue el deseo de Pablo, que los creyentes puedan crecer en su fe. Sabemos que Pablo escribió 13 cartas y posiblemente 14, no sé. No tengo opinión si él escribió hebreos o no. Algunos pelean que sí, otros pelean que no. Pero no hay autor. Pero por lo menos Pablo escribió 13 cartas. Eso sí estamos seguros. Y estas cartas están intercaladas en el capítulo 13 o 17 a 28. Esas cartas están ahí. En nuestra Biblia, las cartas no están en orden cronológica. Entonces, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, no están ahí en el orden que en lo cual fueron escritas. Pero están ahí, tenemos en nuestras Biblias. Y Pablo los escribió. Creo que uno de los primeros que escribió fue Tesalonicenses en capítulo 18, versículo 5, cuando él manda a Timoteo y Silas a Tesalónica para ver cómo iban después de su primer visita. Algunos dicen que Gálatas está ahí antes. No sé, yo tengo como mis apreciaciones ahí. De pronto creo que
pudiera haber sido un poquito más tardecito. Pero algunos dicen que sí, que Gálatas es uno de los primeros libros escritos. Varias fueron escritas durante su tiempo de prisión, ¿cierto? Las cartas de su tiempo como prisionero. ¿Por qué Pablo escribió las cartas a las iglesias y a hermanos cercanos a él? Y esas cartas nos han llegado a nosotros hoy en forma de el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué esas cartas escribió Pablo? ¿Cuál fue el propósito de escribir a estos hermanos? ¿Para calentar orejas? ¿Para hacer canción? No, él tenía un propósito. Y hay 7 razones por lo cual yo quiero brevemente mirar hoy. 7 razones por lo cual el apóstol Pablo escribió estas cartas, y de pronto usted puede encontrar más, pero yo tengo 7 hoy. Primero era para evitar el abandono de la fe. Es fácil nosotros olvidar, ¿cierto que sí? Olvidamos cosas. Yo olvido cosas más que nunca. Pero es fácil, hermanos. Y es fácil olvidar las verdades de las Escrituras cuando no estamos siempre ahí recibiendo, haciéndonos recordar de las verdades de las Escrituras. Esa es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Esa es la razón por la cual reunimos martes. Esa es la razón por la cual reunimos las mujeres el jueves. Esa es la razón por la cual nos reunimos el viernes para estudiar la palabra. Esa es la razón por la cual nosotros como hombres reunimos a las 5 de la mañana el sábado para estudiar las Escrituras, para que no nos olviden, para que no abandonamos la fe, ¿cierto? Y Pablo tenía eso en mente porque él no podía estar con esos hermanos, él no podía estar allá, pero él manda cartas, no por internet, no por WhatsApp, no por como hoy día que tenemos tanta facilidad, sino que el apóstol Pablo, no sé cómo lo mandó, pero mandó con una mano. Oiga, Eribe, usted vaya a por allá y lleva esta carta y, oiga, usted sabe cuán lejos es esto. Y caminando, ¿cierto? Pero Pablo quería que estos hermanos podían tener en su mente la razón por su fe. Él dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostatarán. Esa palabra significa apartarán, abandonarán, desertarán, desistirán de la fe. ¿Cierto? Pablo tenía eso en mente. Él dice, van a apostar, van a apostatar de la fe. Van a abandonar la fe. Es posible que unos aquí están en este momento en un crucijada de su vida donde usted está, ¿esa vale la pena o no? Pero Pablo está escribiendo, esa es la razón por la cual tenemos la Biblia. Si usted está en esta mañana como ahí en una crucijada para abandonar su fe, coge las cartas del apóstol Pablo y empieza a leer, para que usted pueda recordar de dónde el Señor lo sacó. Hablamos por la mañana de la redención. Somos redimidos. Yo no estuve la semana pasada, pero dijeron que hablaban de la libertad que tenemos en Cristo, que somos libres ya.
libres del pena del pecado, libres del poder del pecado en nuestras vidas por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos saber estas cosas. Y Él sigue diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, jóvenes, quiero hablar con los jóvenes. Ustedes en el colegio, en la universidad, en el trabajo, le están diciendo todos los días, no, ese Dios, ¿cuál Dios? Muéstramelo, yo no lo había visto. Hermanos, yo entiendo, ustedes están sufriendo y la gente está todos los días pegándole esas cosas, tratando de meter, indoctrinarte. Pero la Biblia es palabra de Dios, es verdad. Y permanece para siempre. En esos días hablé con los jóvenes de un señor que decía, un ateo, decía que la Biblia iba a desaparecer en 100 años. Y 250 años más tarde, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo. ¿Impresionante o no? Y no por un poquito, no por unas copias. Es como 10 veces la Biblia, la venta de la Biblia es 10 veces por encima del libro más vendido hoy, de un libro de un autor común corriente. Hermanos, no es por poquito. La propaganda de los chinos imprimieron no sé cuántos millones de libros de su filosofía y la gente no les querían comprar. Y por fin tenían que regalarlos obligado. La gente tenía que recibirlos obligados para que ellos podían salirse de todos esos libros. Pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo hoy día. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y la Biblia misma dice que esta palabra de Dios no pasará. Ni una tilde, ni una jota. Y Pablo escribió sabiendo que el Espíritu Santo le estaba guiando. Lea su Biblia, joven. Lea su Biblia si no es joven. Pero siente agobiado, siente dudoso, siente que está para tirar la toalla. Y dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizado la conciencia. Por causa de los falsos maestros. Timoteo vuelve a decirnos, porque en esto son los que meten en las casas y llevan cautivos las mujercillas, cargados de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, hay personas, cuando nosotros estamos como un poquito despistados, queriendo escuchar hay personas que dicen, no, cualquier que viene a hablarme de Dios, yo escucho. Hermano, ese es el peligro más grande que usted puede tener. Nosotros estamos en este momento, hermanos, y queremos que ustedes oren por la iglesia de Guática. La iglesia de Guática es la madre de nosotros. Imagínense.
Nosotros existimos hoy por una mano que estuvo en Guática, vino a Tuluá y en Tuluá empezó a tener una reunión en su casa. Y hoy día estamos aquí reunidos por un hombre, una mano que fue a Guática. Guática es un pueblito, hermanos, casi puede cogerlo en la mano y llevarlo. Es un pueblito. Y de este pueblo allá tan chiquitica es nuestra madre en un sentido, ¿cierto? No estamos como dándole un lugar que no tiene, pero es por allá. Y un hombre llega allá todo espiritual y empieza a hablar con unas hermanas. Empieza a hablar. Empieza a meter cosas en sus oídos. Unos hermanos que están años allá. Y empieza en el oído. ¿Qué hizo él con ellos? Los llevó. Es una iglesia chiquitica, tenía como, en ese momento tiene como 14, 15 personas. Hermano Hermes conoce. Hermanos, eso es lo que está hablando. Nosotros tenemos que tener cuidado de los que vienen en nuestro oído y empiezan a hablar y decir, no, pero esos ancianos no saben lo que hablan. Pero a veces estamos como comezón de oír, ¿cierto? Y escuchamos cualquier cosa, porque el hermano habla tan bonito. Ay, tan lindo como habla el hermano. Apóstol Pablo tenía preocupación por esto mismo. Y esa es la razón por la cual él escribe a las congregaciones. Y nos deja, el Espíritu Santo nos ha dejado esas instrucciones de Pablo en nuestras manos para que nosotros podamos entender. Para que estemos seguros de la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser seguro de la voluntad de Dios en su vida? Lea la Biblia. Él le va a decir. Él le va a hablar. No, pero yo quiero que una luz me alumbra, que siento un calor. No, hermanos. El Señor le va a hablar por su palabra. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, a veces nosotros decimos, no, porque yo quiero escuchar algo diferente. Hemos escuchado personas que, no, es que hablan de la misma cosa toda hora. No, nosotros queremos escuchar algo amena. Israel dice en Jeremías 50, versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores lo hicieron errar. Hermanos, no solo no los hicieron saber los pastores, sino los hicieron errar. Ellos no dijeron, los pastores no dijeron, mire hermanos, esto y esto y eso. Pero ellos los llevaron al error. Qué tristeza, ¿cierto? Qué tristeza. Y Pablo, preocupado por eso, para que nosotros podamos estar seguros de lo que estamos recibiendo, de la voluntad de Dios. Por causa del desánimo, por las tribulaciones personales y aún de otros.
Hermanos, usted a veces siente desánimo porque otro está pasando por un problema. ¿Cierto que sí? Podemos empezar, no, pero si Dios, ¿por qué este está sufriendo? Y cuando nosotros estamos sufriendo, no, Dios, ¿dónde estás tú? Entonces, hermanos, por causa del desánimo, por las tribulaciones, segundo Corintios dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre interior, nuestro hombre interior se va desgastando, bueno, todos nosotros sabemos, ¿cierto? Dicen que cuando uno llega a los 50 años, 60 años, la vida empieza, ¿cierto? Uno empieza a sentir los dolores en los huesos, en los músculos, en la barriga como empieza a crecer y la mente empieza a fallar, ¿cierto? Todas esas cosas pasan, pero mientras que esta pasa, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, no desmayamos. No desmayamos porque estamos pasando por dificultades. Hay muchos otros versículos que podemos mirar por falta de tiempo. Dice Efesios 3:13, por lo cual pide que no desmayes a causa de tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Es hablando de otros, ¿cierto? Primero hablando del sufrimiento personal, sintiendo la vejez, sintiendo las enfermedades, sintiendo todas esas cosas. Pero ahí él dice, no desmayes a causa de nuestras tribulaciones, Pablo dice. Porque él está sufriendo. No desmaya. Y Gálatas nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque si a su tiempo seguiremos si no desmayamos. Promesa en medio de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar de nuestro servicio, nuestra obra para el Señor. A veces sentimos que no, yo estoy predicando, yo estoy haciendo esto y aquello, y no pasa nada. Y nos desmayamos. Sentimos que no vale la pena. ¿Cierto? Uno en un ambiente, yo pienso en hermano John, en el colegio, viendo todos esos niños como con sus vidas, ¿cierto? No tienen ninguna dirección en su vida. Y uno, me imagino que él tratando de animarlos y a veces no escucha nada, ¿cierto? Y él puede sentir, no, ¿para qué? ¿Para qué hablo con ellos? ¿Para qué invierte tiempo en ellos cuando no me escuchan? El otro día les conté de un muchacho, bueno, no es muchacho, es un hombre ya, a la derecha. Cuando mis padres empezaron un colegio, una escuela dominical en un pueblo, y cuando nosotros salimos había como 100 niños, una escuela dominical de 100 niños. Y ese niño era uno de ellos. Y él estuvo en la clase de mi papá. Y en esos días, más de 30 años después, él todavía tiene la Biblia que mi papá le regaló. Y está leyéndolo. Y él habló con un otro hermano de la iglesia allá. Y le dijo, yo quiero saber más. Yo estoy leyendo la Biblia. Y el muchacho inquieto. No es muchacho ahora, es un hombre. Más o menos, de pronto más mayor que mis propios hijos. Mire cómo el Señor ahora.
Hermanos, el Señor es misericordioso. Para saber que debemos vivir o conducirnos en la iglesia, cómo debemos vivir y conducirnos en la iglesia afuera. 1 Timoteo 3, estos te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste. Eso me dio como un dolor. Mira, ¿qué hicieron ellos? Faltaban conocimiento, pero ¿por qué? Porque lo desecharon. Qué triste, ¿cierto? 6, para que conozcamos a Cristo y su poder en nosotros. Colosenses 9-11, vamos a seguir porque el tiempo ya se fue, para que tengamos esperanza. ¿Necesitamos esperanza hoy día? ¿Usted necesita esperanza? Hermanos, tenemos esperanza en Cristo. Nos dice en Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza de Cristo es que nosotros tenemos casa, carro, beca y 10 millones al mes para vivir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la esperanza suya por ser cristiano. Hermanos, muchas personas han salido de seguir a Cristo porque venía el tiempo de escasez. Dios no, esa es una... Allá ellos solamente quieren su plata. Pero hermano, esa no es la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo es una herencia con los santos. Un día vamos a estar con el Señor. Tenemos esa seguridad. En contraste dice en capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, leímos por la mañana, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es lo que es el contrario. Sin Dios en este mundo. ¿Cómo es sin Dios en este mundo, hermanos? Es andar sin Cristo. Es creer que usted puede hacer las cosas. Y dice, pero ahora en Cristo. Mire el contraste. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. Hermano, estamos cerca de Dios por la fe en Cristo. A veces sentimos que Él es lejos. Pero hermano, Él no es lejos. Él dice que Él nos dejará. Dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Dios. Créemelo. Créelo. Es lo que Él dice. El amor de Pablo para las iglesias y su fidelidad a Dios en enseñarlos todo el consejo de Dios. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Ese es lo que él quería hacer. Y dice él en Hechos 20 y 27, porque no ha rehuido anunciaros todo el consejo de ¿quién? De Dios. Hermanos, gracias al Señor por la iglesia primitiva. ¿Cierto? Que podamos aprender cómo esos hombres ministraron la palabra de Dios.
el amor que ellos tenían por los santos. Él dice, amo en Filipenses capítulo 1, ¿cierto? Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. Cómo os amo. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo estas palabras, él tenía a nosotros en mente. ¿Cierto? Creo que sí. Él tenía una visión más allá de aún de los hermanos de Filipos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que podamos recibir de tu palabra. Padre, cosas para animarnos, cosas para aún, Padre, convencernos de pecados en nuestras vidas, porque, Padre, tenemos que reconocer que muchas veces, aunque tú eres fiel, nosotros no somos fieles. Padre, ayúdanos, guíanos, y Padre, queremos rogarte para que nuestra iglesia sea una iglesia que perdura hasta la venida del Señor. Padre, para que muchos más conozcan a Cristo. Padre, que esta iglesia no pierda su candelabro. Padre, que podamos seguir alumbrando el testimonio de Cristo y el testimonio nuestro. Padre, alabado sea tu nombre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Recordando que hoy por la noche a las 6:30, la predicación del Evangelio, todos bienvenidos, y que el Señor les cuida por la tarde.